Vemos acá la en el caso de los antifúngicos, ¿no? Anfo-B generalmente te agarra todas las cándidas, todo tiene sensibilidad, pero lamentablemente tenemos pues el que es el desoxicolato y que tiene mayor nefrotoxicidad, ¿no? Fluconazol, vemos por ejemplo acá que hay cándidas albicans que son resistentes a fluco y hay cándidas Cruzei y Yermendi que son resistentes, ¿no? Con itraconazol pasa lo mismo, ¿no? Y acá ven aboriconazol, posaconazol y sabuconazol que son sensibles, pero no las tenemos, ¿no? Y acá por ejemplo en Trichosporum vemos la sensibilidad, ¿no? Baja sensibilidad a fluconazol, hasta Anfo-B, ¿no? Y a veces pues no nos queda nada, ¿no? Entonces vemos acá resistencias intrínsecas y adquiridas de Aspergillus, ¿no? Vemos a fluconazol, a Anfo-B, y también ya hay resistencias adquiridas a boriconazol y sabuconazol. Y de repente han visto casos de mucormicosis, ¿no? A veces el paciente llega con lesiones, ¿no? A nivel de nariz, luego va al seno cavernoso, puede ocasionar cerebritis y el paciente fallece, ¿no? Entonces, mucormicosis también, pues en realidad, nosotros ¿cuál damos? En Rhizopus mucor es sensible a Anfo-B, ya le iniciamos con Anfo-B, hay poca sensibilidad a las demás y algunos fármacos acá como posaconazol que puede ser sensible, no lo tenemos, ¿no? C2-Colium también, vemos su alta resistencia y nos queda pues boriconazol y posaconazol. Entonces, también miren, si el PKPD de los antibióticos hay que fortalecer, antifúngicos tenemos que formar mayor razón, ¿no? Entonces, la idea es eso, no dejar a los honguitos de lado, porque también pueden estar ahí metidos y tenemos que saber su tratamiento, ¿no? Entonces, la idea es esa, chicos, la idea es siempre mayor eficacia, ver la sensibilidad, menos complicaciones y efectos adversos y la reducción de costos. Bien, chicos, entonces el tema que en realidad me queda poco tiempo, pero les estoy invitando a que lean la guía Sobreviviendo a la Sepsis del 2021. Entonces quiero que lean esa guía, ¿ya? Entonces sepsis ya viene de ese tiempo, ya, ¿no? Desde tiempos antiguos, en donde Hipócrates pues colocaba que sepsis era descomposición biológica de un cuerpo peligroso, oloroso, ¿no? Viene en alemán también le colocaron septicemia, hay el término en alemán, ¿no? Entonces esto ya viene de tiempos antiguos, ¿no? La sepsis, o llamada también septicemia, actualmente no se le dice septicemia, no existe tampoco ya el término de sepsis grave, solo existe sepsis y shock séptico, solo dos en realidad que puedo manejar, pese a que en el CIE-10 todavía creo que colocan septicemia, ¿no? No está como sepsis, ¿no? Entonces sepsis pues es la reacción sistémica a una infección ya en realidad generalizada con un foco pues de inicio, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, vienen pacientes diabéticos mal controlados o debut, vienen por emergencia con cetoacidosis diabética. ¿Y cuál es el foco que a veces prende esa cetoacidosis diabética? Una infección urinaria complicada. Entonces, ustedes dicen ya pregunto clínica urinaria, el paciente, todo, ya, entonces digo, veo la presión arterial, sistólica, la frecuencia respiratoria, cómo está la parte de la conciencia, y comienzo a unir todos los scores que van a manejar y recordar. Habrán escuchado el PUISOFA, habrán escuchado el SIRS, ¿no? Habrán escuchado el NEWS 1, el NEWS 2, ¿no? Y esos son los que tienen que aplicar, y el SOFA. Pero lamentablemente el SOFA no lo podemos hacer rápido. ¿Por qué? Porque el laboratorio, ¿cuánto se demora? Ustedes piden, ya el AGA sale rápido, pero las bilirrubinas, la creatinina y el hemograma, que son parte del SOFA, no llega rápido, llega en 2 horas, 3 horas, hasta que viene el personal, le toma y demás, sale y todo, hasta 3 horas y demás. Recordar que en sepsis tienen solo 1 hora para hacer todo el plan de trabajo e iniciar el tratamiento antibiótico que ustedes crean de acuerdo al paciente que viene, ¿no? Rápidamente. Entonces nos queda utilizar los scores, que generalmente son scores clínicos, ¿ya? Entonces esos tienen que practicarlos, poner en práctica, ¿no? Para determinar si este paciente pues al final está en sepsis. Ya esto de las campañas ya viene desde hace tiempo, ¿no? Pero se van actualizando con los años, ¿no? Entonces, hay también en el 91 se denomina lo que es el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde vemos temperatura, frecuencia, acá vemos el hemograma, si hay leucocitosis, hay leucopenia, desviación izquierda,
¿no? Que son parte pues de en realidad del CIRS, ¿no? Entonces en sepsis pues siempre se ha visto en realidad que el 50% puede irse a shock séptico y hay mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Y en sepsis también, un 36% hay riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en UCI, los que van a hacer diarias de emergencias de UCI, tienen su tablita y dice SOFA. Entonces van a tener un SOFA de inicio, un SOFA a las 24, 48 horas para ver el pronóstico, la sobrevida, porque se ha visto en los estudios, Kaplan-Meier, todo en cuanto a sobrevida, ¿no? Se ve con el SOFA, ¿no? Pero el SOFA no lo podemos determinar nosotros rápidamente. Está de más decirle que es un CIRS, ¿no? Y a temperatura mayor a 38, menor a 36, la frecuencia cardíaca mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 20, leucocitosis 12.000, leucopenia en menos de 4.000 y la desviación izquierda en más del 10% en un hemograma, ¿no? Entonces, en investigaciones vemos al doctor Roger que habla después del síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, que es lo que se da, dice el organismo ante este CIRS, hay una respuesta compensatoria, pero cuando sobrepasa la respuesta, el CIRS sobrepasa la respuesta compensatoria, se da la gravedad y la mortalidad en el paciente. Luego en la guía sobreviviendo a la sepsis, la tercera conferencia de sepsis del 2015, esta es de acá, en donde vemos pues de que acá hay algunos términos. SOFA es uno de los que se utiliza más para el pronóstico en cuanto a sobrevida en el paciente, ¿no? Y acá vemos pues, aparte de la parte clínica, vemos exámenes de laboratorio. Esto del SOFA lo completamos después de nuestros scores clínicos que ustedes deben aprender a manejar, pero tienen que aprender cómo también determinar un SOFA, ¿no? Vemos el PAFI1, las bilirrubinas, la creatinina y las plaquetas. Eso tienen que pedir ustedes en el plan de trabajo que van a hacer. Ya ni bien ustedes identifican que este paciente puede estar en sepsis o shock séptico, tienen que hacer este plan de trabajo, aparte de los hemocultivos por 2 y todos los cultivos de acuerdo a la focalización, de acuerdo de cómo viene el paciente, su foco, si es neumónico, si es urinario, si es abdominal, ir viendo y determinar qué cultivo solicitar. Entonces esto es lo que dice Bon sobre la respuesta compensatoria. Cuando no se da la respuesta, no sobrepasa el CIRS, la respuesta compensatoria, se da la muerte, y sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una respuesta pues en ellos, peor todavía, entre un inmunocompetente y un inmunosuprimido, ¿no? Entonces eso lo van a ver bastante en pacientes PBBC, un HIV, donde el sepsis y shock séptico no te va a esperar, ¿no? Entonces el paciente generalmente, pues si no actúas, fallece, ¿no? Entonces vemos acá, sobreviviendo a la sepsis, antes en la campaña del 2003, vemos acá que había pues los términos de sepsis severa y CIRS, que estaban dentro de esta guía sobreviviendo a la sepsis. En la tercera conferencia del 2015 se determina que estas dos ya no pertenecen o ya no se va a hablar o se ya determina como parte de diagnóstico. Solo hay sepsis y shock séptico, ¿no? Entonces vemos estos términos desde la guía sobreviviendo a la sepsis. Recordar que la diferencia entre sepsis y shock séptico tiene que ver ya con la parte de ya cuando la PAN, la presión arterial media, comienza a bajar a menos de 65, le hidrato, ¿no? Le doy un bolo de repente de 500 cc de cloruro, lo hidrato más enérgicamente, no recupero la presión arterial media, ya tengo que empezar a pensar que voy a utilizar vasoactivos, ¿no? Como noradrenalina, ¿no? Entonces este paciente pues en realidad estaría chocándose, ¿no? Ya estaría en un cuadro de shock séptico. Entonces el SOFA es recomendado, en realidad es, al final ustedes van a tener que todo y sacar su SOFA, eso es al final lo que también tienen que hacer, pero lo que más en realidad eso es en área de UCI, porque todo paciente con sepsis o shock séptico debe estar en área de UCI, pero no siempre es así. Manejamos con noradrenalina, está con nosotros la pobre enfermera, está poniendo la bomba de infusión, ni tiene que ir al otro paciente, ni tiene que ir al otro, y el pobre chocado en realidad tiene que estar en un área de UCI, porque una enfermera está a veces para 2, 3 pacientes en área de UCI, ¿no? Y en el área de nosotros 2, en medicina general, en cirugía también he visto que utilizan vasoactivos, ¿no? En lo común, y no debería ser así, ¿no? Entonces,
Vemos el SOFA, todos los ítems que está acá, el PAFI menor de 300, plaquetas menor de 100.000, bilirrubina mayor de 2, la hipotensión que requiere un tratamiento vasoactivo, la escala de Glasgow, tienen que ver la escala de Glasgow cuando es menor de 12, ya también es otro punto más, la creatinina, no mayor de 2, entonces vemos todo eso y vemos pues si realmente cuánto sale el SOFA y si está en difusión o no. Eso, como les dije, generalmente lo ven en áreas de UCI, pero ustedes pueden juntar su SOFA y ver, o pacientes que han estado en sepsis, shock séptico en UCI, llegan a medicina u otra especialidad, ustedes pueden ver cuánto SOFA tuvieron, ¿no? En la guía de la tercera conferencia de sepsis en el año 2015-16 se dio el término QI-SOFA. Entonces el QI-SOFA, bueno, cuando era residente yo lo hacía bastante, ¿no? El nivel de conciencia menor de 13, la presión arterial sistólica menor o igual de 100 y la frecuencia respiratoria mayor o igual de 22. Si tenía 2 a más, yo ya decía que este paciente ya podría estar en sepsis. Entonces ya colocaba sepsis, punto de partida y empezaba todo, en realidad el paquete o el plan de trabajo que debía hacer, ¿no? Entonces eso ha ido con el tiempo viéndose. Acá vemos el QI-SOFA, la disfunción orgánica, recordar que el paciente con sepsis desarrolla al final, hace disfunción, falla renal, uno de sus, puede también la parte del ARS, también puede darse, ¿no? En el caso de los pacientes que llegan a complicarse, ¿no? Entonces, en estos pacientes nuestra dosificación de los antibióticos tiene que estar ajustado y no se olviden nunca de las dosis de carga, pese a que el paciente pues tenga ya una disfunción renal, un daño renal en el caso de los pacientes, ¿no? Entonces acá el SOFA que utilizan, pues esta es la tablita que utiliza UCI, ¿no? En inmunología, pues en realidad hay varios marcadores, ¿no? Vemos que las principales citoquinas, pues que medían pues el sistema inmune de respuesta inicial, tenemos al factor de necrosis tumoral, a la interleuquina 1, B, a la interleuquina 6, ¿no? Que son citoquinas, y también la respuesta de los leucocitos polimorfos nucleares, ¿no? Porque hay una respuesta de los leucocitos polimorfos, es que van a encontrar la leucocitosis, pero no siempre la vamos a ver. Por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos como los geriátricos, los pacientes adultos mayores, no siempre van a tener leucocitosis, pero eso no significa que el paciente esté séptico, ¿no? El otro es la interleuquina 6, que también podríamos dosarla, pero no la tenemos a la mano, ¿no? ¿Y cuál es lo que utilizamos más dentro de los biomarcadores de sepsis? Es la procalcitonina actualmente, que en la y el PCR, ¿no? Ahorita en el hospital no tenemos procalcitonina, ¿no? Teníamos procalcitonina, se para acabando, ¿no? O sea, debe en realidad quedar, ¿no? Pero se para acabando. Entonces la procalcitonina se ha visto que en comparación del PCR, que es la proteína C reactiva, es mejor, ¿no? Para al menos discernir si es una bacteria, ¿no? Porque eso nos ayudó bastante en la época del COVID, ¿no? Porque en COVID también se daba la sepsis viral, pero teníamos que saber si era por un antibiótico o por el mismo virus. Entonces la proca ayudó bastante. Aquí proca sí en el COVID no se agotó, siempre había, o la gran mayoría sí había procalcitonina. Entonces son las pruebas que más utilizamos. La proteína C reactiva, lo que pasa desde la sensibilidad de la proteína C reactiva es que puede estar alta también en procesos inflamatorios, no necesariamente en procesos infecciosos bacterianos, ¿no? Por eso no es específica, ¿no? O tiene mayor sensibilidad, para ver si es un proceso bacteriano, y si es sepsis es por un proceso bacteriano, ¿no? Entonces la otra marcador que tenemos es pentraxina, pero al igual que el PCR, su sensibilidad es igual, no la tenemos, bueno, en el hospital no la tenemos, pero también es un biomarcador que puede determinar inflamatorio, pero no determina la diferenciación entre inflamatorio e infeccioso, ¿no? O sea que también hay ese problema. Entonces lo que utilizamos más es la procalcitonina. Entonces la procalcitonina es de ayuda diagnóstica, de apoyo diagnóstico y seguimiento cuando doy el antimicrobiano, ¿no? Más que todo para seguimiento. Y en la guía Sobreviviendo a la sepsis la vamos a ver, ¿ya? De ahí hay otros marcadores, por ejemplo van a ver los biomarcadores de neutrófilos y monocitos activados. De repente en su hemograma vieron, no me va a alcanzar el tiempo,
En el hemograma vieron que hay a veces que aparece granulaciones tóxicas. Entonces, ante eso también es uno de los biomarcadores que nos puede ayudar. Y otro que sí está en la guía sobreviviendo a la sepsis del 2021 es el lactato. Entonces, el lactato en realidad es uno de los biomarcadores que sí lo vamos a utilizar. Puede aumentar, nosotros por ejemplo manejamos el lactato en el ABA, lo que tenemos, ¿no? Sérico, ¿no? Entonces es lo que más de 2 ya nosotros estamos diciendo que no hay duda de que este marcador está elevado. Entonces esta es la que quiero que vean, guía sobreviviendo a la sepsis del 2021, ¿no? Acá nos habla de que el CIRS, entre el CIRS, el QI-SOFA y el NEWS, en realidad el QI-SOFA no puede ir solo, ¿ya? O sea, el QI-SOFA no es que yo lo uso y ahí me sale y ahí nomás queda, no. Tengo que usar otros scores, otras herramientas. Y acá va el NEWS 2. Entonces, en el NEWS 2 ven que la gran mayoría es clínico. Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, si hay oxígeno suplementario, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Ya como todos tienen dispositivos, no pueden negarse a hacer este score. Ya todos están con el celular, con la última tablet. Entonces, por favor, háganme los scores, ¿ya? Entonces, ya hemos estado practicando con mi grupo y la gran mayoría que hemos visto ha salido más de 7. Entonces, tienen un score alto en NEWS 2, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo, tienen que practicarlo para poder, pues, determinar si este paciente está séptico. No puedo usar cada score por sí solo. Tengo que usar varios scores, la clínica del paciente y yo determinar si este paciente está en sepsis. Ya cuando yo digo, sí, ya este paciente está en sepsis, acá por ejemplo es una recomendación fuerte, no usar solo QI-SOFA, sino tengo que ya usar todas las herramientas.